estar con ustedes en esta mañana y le voy a pedir que vaya conmigo en su Biblia al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y maravilloso. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Dígale a la persona que está a su lado: ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? A su nombre. Y leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55. Hechos 7:55. Y así dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí que yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetiendo a una contra él, y le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Glorificado sea Dios. Acomódese, tome asiento. Deje su Biblia abierta en el libro de los Hechos. No quiero tratar este mensaje que el Señor ha compartido hace mucho tiempo conmigo, y yo sé que va a ser de edificación para muchas personas que para este tiempo le están diciendo al Señor que le llene de su espíritu. Amén. En la iglesia de Dios a nivel mundial, la gente anhela al Espíritu Santo. Durante todo el tiempo histórico de la humanidad, la gente ha querido que el Espíritu Santo esté en su vida. La gente quiere que el Espíritu Santo gobierne su casa, gobierne su familia, gobierne y se enseñoree en sus hijos. El Espíritu Santo es el más anhelado en todos los tiempos. Y me encanta mucho la palabra, porque el Espíritu Santo tiene su tiempo profético prediseñado, alabado sea Dios, por Dios en el espacio-tiempo. El primer tiempo fue el tiempo del Padre. El tiempo del Padre, de Dios Padre, inicia en el libro del Génesis, alabado sea Dios, y se extiende a través de toda la palabra hasta el libro de Mateo. Ahora ahí rompe ese tiempo profético y empieza un nuevo tiempo, que es el tiempo del Hijo. El tiempo del Hijo se comprende desde el libro de Mateo, alabado sea Dios, hasta el libro del Evangelio de los Hechos, de Lucas y después de los Hechos, donde narra las cosas que Dios hacía a través de él y a través de los apóstoles. Y a partir del derramamiento del libro de los Hechos, capítulo 2, empieza el tiempo del Espíritu Santo, que es comprendido desde ese punto histórico hasta el tiempo donde la iglesia del Señor será levantada. Hay gente que no les gusta que digan que la iglesia será levantada, pero la iglesia será levantada. Si usted quiere ponerle el adjetivo de arrebatada, será arrebatada. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero una cosa u otra, yo sé que nosotros nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con el Señor aquí? Mire, mis hermanos, esta palabra bíblica del libro de los Hechos, capítulo 7, se extiende desde el versículo 6. Y es una palabra poderosa porque nos habla de un hombre, de un diácono de la iglesia primaria de esta época, un hombre llamado Esteban. Y la historia de Esteban inicia en el capítulo 6.
En el capítulo 6, los apóstoles están reunidos y están viendo que la iglesia está floreciendo, que la iglesia crece cada día en gente, que mientras más se predica la palabra, más la gente empieza a llegar a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia empezó a crecer en número de discípulos. Alabado sea Dios. Pero había murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquel tiempo eran desatendidas de las distribuciones diarias de raciones que la iglesia daba. Ustedes saben que la iglesia primitiva cargaba o llevaba una carga social que el Estado no podía suplir, porque en los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva el Estado no estaba desarrollado como estaba ahora. Era un tiempo de esclavitud donde Roma, alabado sea Dios, tenía subyugado al pueblo de Israel. Así que las cosas que no eran de primera necesidad no eran suplidas por el Estado, y una de ellas era atender a la viuda, atender al desamparado. Y para agravar la cosa, en Israel la viuda era un gran problema, porque cuando una mujer perdía a su esposo, que enviudaba y no tenía hijos, no tenía absolutamente ayuda de nadie. Así que la iglesia, supliendo esa falta del Estado, alabado sea Dios, decidió ayudar a la viuda. Pero ¿qué pasa? Como la iglesia era demasiado grande, estaba creciendo demasiado, los líderes que había en la iglesia ya eran pocos y no daban abasto para poder suplir esta gran necesidad social que ellos tenían. Así que los apóstoles, movidos por el mismo Espíritu Santo, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: óigame bien, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para también servir a la mesa. Alabado sea Dios. Así que busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, gente que sea, me escuche bien, gente que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien nosotros le deleguemos ese trabajo del servicio a la viuda. ¿Usted está aquí? Amén. Y me llama la atención de que la elección de los diáconos de la iglesia de este tiempo iba muy de la mano con que primero estén llenos del Espíritu Santo. Vivimos tiempos donde la gente quiere servir a Dios, donde hay personas que quieren ocupar puestos en la casa y en la iglesia de Dios, pero son personas que no están llenas del Espíritu Santo. Su nombre. Lo principal en Dios es usted estar lleno del Espíritu Santo, y después de un fruto del Espíritu que es la palabra sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Así que si usted está lleno del Espíritu Santo, alábalo, y también tiene sabiduría para acompañarlo, tú estás apto para servir a Dios. Pastor, ¿por qué usted me dice eso? Porque en este tiempo que vivimos ahora, hay personas que son muy preparadas, pero no están llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios no es una empresa. No es una empresa donde yo necesito una gerencia administrativa, donde yo necesito un cuerpo de personas con PhD. Alabado sea Dios. No es un cuerpo donde yo necesito gente con mucha maestría. Yo lo que necesito es gente llena del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Cuando usted sirve a Dios, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted tiene un problema en la mano. Porque para usted servir las cosas espirituales, usted tiene que estar lleno de cosas espirituales. Si no estamos llenos de lo espiritual, no podemos servir a aquellos que son llamados espiritualmente a ser santos. Y yo sé que en este tiempo esas son cosas que molestan. Usted sabe, mi hermano amado, tal vez en nuestra iglesia, porque esta es una iglesia privilegiada, en nuestra iglesia no tenemos problemas por eso, pero hay sitios donde usted va que la gente quiere los cargos por lo que ellos son y no por lo que Cristo quiere. Usted está aquí. Amén. ¡Aló! Hay iglesias donde el Espíritu Santo no está presente, que la gente se mata por los puestos de servicio. Pastor, y usted se preguntará, ¿y por qué la gente hace eso? Porque le gusta el poder. Una debilidad del carácter del hombre es el ansia de poder. Es el ansia de poder.
Nosotros tenemos en nuestra naturaleza caída, y yo lo he identificado así. Es una debilidad de nuestra naturaleza caída, de esa herencia adámica que nosotros recibimos del huerto, alabado sea Dios. Y es el hecho de querer enseñorearnos sobre los demás. Es el hecho de nosotros querer, glorificado sea Dios, activar el espíritu de control dentro de la iglesia. Pastor, ¿y cuál es el espíritu de control? Porque la cosa está como profunda en esta mañana. El espíritu de control es el que opera en la gente, alabado sea Dios, para enseñorearse de su hermano y con eso creer que es superior a él. Pastor, pero está fuerte eso. Sí, claro que sí. Y las iglesias están llenas de ese tipo de gente. Son gente que no entienden que Dios, así como lo usa a ellos, también te puede usar a ti. Son gente que no entienden que el poder sobrenatural de Dios es tan grande que así como Dios te usa en un nivel, Dios lo puede usar por encima de ese nivel a usted. Mire, la iglesia de Dios en este tiempo tiene un clamor al cielo, y es la oración, yo creo, de todo pastor, que la gente que sirve en el pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un espíritu que te invade como los demonios, porque a veces la gente cree que el Espíritu de Dios es cualquier cosa, y por eso hay personas que no están bautizadas con el Espíritu y tienen muchísimos años en la iglesia. Y yo sé que tal vez ese es el problema de muchos aquí. Y yo sé que es la oración de toda persona. Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo aquí? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es una persona. Dígalo conmigo, Él es una persona. Dentro de las concepciones teológicas que existen sobre la naturaleza del Espíritu Santo, hay muchas que son bien interesantes, y yo quiero tocar todo esto porque es mi interés que usted sea edificado en esta mañana. La primera concepción teológica sobre la naturaleza del Espíritu y sobre la divinidad de Cristo es la concepción arrianista. Arriano era un pensador de su época, y él decía que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa, un atributo de Dios. Así como usted cambiarse en su casa y ponerse un perfume, la persona es usted, el perfume es un atributo, algo que atrae, como la gracia, como la risa, como la personalidad. Él no lo identificaba como una persona, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo habla a los apóstoles y le dice: apárteme a fulano, apárteme a Esteban para el ministerio que yo tengo. ¿Qué es lo que nos categoriza a nosotros como personas? Es la capacidad de razonar. Esa capacidad de nosotros poder razonar, de poder utilizar el intelecto para organizar las cosas, pero también el atributo del habla, de poder comunicarnos y tener una comunicación efectiva, es lo que nos hace a nosotros personas, lo que nos identifica como individuos. Así que Arriano fue censurado, glorificado sea Dios, en un concilio que se hizo en la iglesia primaria de su época, y fue tenido como una herejía. Pastor, pero usted no está dando una clase bíblica en esta mañana. Sí, claro que sí, porque en este tiempo que estamos viviendo, a su nombre, tiene que conectarte conmigo. En este tiempo que estamos viviendo, vivimos tiempos donde se predican muchos tipos de filosofía cristiana, de cosas que no vienen de la palabra de Dios, pero el pueblo de Dios está corriendo detrás de ella como gente que no tiene conocimiento. ¿Aló? ¿Usted está aquí en esta mañana? Dentro de esa corriente, glorificado sea Dios, que sigue las bases arrianistas, están los testigos de Jehová. Y con esa base filosófica de pensamiento teológico, también se creó la Iglesia Católica. Por lo tanto, para esas religiones, Jesús es un hijo, un ser creado, atienda, y no comparte la divinidad con Dios.
Y el Espíritu Santo es un atributo. Y por lo tanto no puede ser Dios. ¿Usted está oyendo esto? Por eso los testigos de Jehová creen que Jesús es un ángel, el primer ser creado. Y ellos dicen que aquel que se llama Miguel en el cielo es el mismo Jesús que visitó, alabado sea Dios, la tierra. Y que como lo hizo, Él vino ya y tiene una segunda venida según ellos. Y que ya para el 45 del tiempo de la víspera de terminar la Segunda Guerra Mundial, ese fue el tiempo donde el Señor se apareció nuevamente y ahora estamos viviendo para ellos el periodo premilenial de Cristo, donde Él gobierna todas las cosas. Dígale que está a su lado, bueno. A su nombre. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que cuando Jesús venga en su segunda venida, los cielos serán abiertos y todo ojo le verá, y aquellos que le traspasaron le verá, y harán lamentaciones por él. Así que el Espíritu Santo usted tiene que conocerlo, porque si usted quiere tener la compañía de alguien, usted debe conocerlo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en nadie ni en ningún lugar, sino que venía sobre la gente. Cuando los profetas profetizaban, valga la redundancia, el Espíritu Santo venía sobre ellos y profetizaba. Esto es algo que el judaísmo no le ha perdonado a nosotros los cristianos pentecostales, porque para ellos un Dios santo no puede habitar en un cuerpo de hombre. Y dice la palabra que cuando Esteban fue interpelado sobre este punto, él le dijo a ellos: ustedes, alabado sea Dios, que apedrean a los enviados de Dios y matan a su profeta, ofendiendo así el Espíritu Santo, como sus padres también ustedes ahora. Oiga, qué cosa más grande. Esteban tenía una característica que lo hacían alguien especial, y la primera característica era que era un hombre lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban andaba con alguien espiritual llamado el Espíritu Santo. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que estaba en Esteban no venía de tiempo en tiempo, sino que moraba en el corazón de Esteban. Usted está aquí en esta mañana. El Espíritu Santo mora. Y es lo que la fe nos enseña, y es lo que la palabra nos enseña. Ya el Espíritu Santo no viene sobre las personas. Por lo tanto, hay coritos que a mí no me gustan mucho, porque lo que adoramos tiene que ser algo bíblico, ¿verdad que sí? Y cuando usted le dice al Espíritu Santo que venga, es porque usted no lo tiene. Me voy a poner de este lado. Cuando llamamos es porque no tenemos algo. El Espíritu Santo viene sobre la persona cuando usted empieza a ser lleno de la gracia de Dios. Pastor, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es un fruto de la obediencia. Aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo tiene que primero ser una persona obediente a Dios y obediente a su iglesia. Usted está aquí en esta mañana. Nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, y yo creo que es necesario que cada creyente en todo el planeta le diga al Señor: Padre, analízame profundamente y mira si hay en mí camino de corrupción. Señor, apártame de las cosas que no me dejan ser lleno de tu gracia. Y es que la obediencia en este tiempo es un problema, porque se nos ha enseñado a no ser obedientes, sino ser autodependientes. Una persona autodependiente no necesita de nadie. A su nombre. El autodependiente no busca consejo de nadie. Tiene su propia opinión, tiene su propio criterio de las cosas que quiere hacer. Son personas que no informan, sino que dan la información de las decisiones que ya han tomado. La obediencia a Dios, yo sé que, dígale que está a su lado, como dice el pastor, sigo padre.
La obediencia a Dios implica consultar a Dios. Pastor, ¿cómo así consultar a Dios? Que no importa lo que yo voy a hacer, yo tengo que primero saber si Dios está de acuerdo con ese proyecto que yo tengo. Alábalo, que Dios está aquí. Esteban era un hombre lleno de la gracia de Dios porque era obediente. Era un hombre sujeto a sus autoridades en su iglesia. Los diáconos, para ser elegidos en aquel tiempo, tenían que cumplir los mismos requisitos que cumplían los pastores y todavía más. Porque ellos, aparte de ser hombres de una sola mujer, no dado al vino, no contenciosos, no codiciosos de ganancias deshonestas, no pendencieros, no chismosos, gente entregada de Dios. Hay requisitos extra. Dice la palabra que tenían que ser primero probados. Y después que fueron probados y ven que pasaron esa parte, entonces sean dignos de tomar el cargo. Me está hablando a mí que este proceso que Esteban pasó fue el escudriño de los hombres de Dios. Y yo le digo a usted algo: someterse a una prueba de cualquier pastor es fácil, pero que te analicen los apóstoles que caminaron con Jesús. Había que estar bien metido en la presencia de Dios para aguantar el escudriño de Juan, el escudriño de Pedro, el escudriño de Alábalo, que Dios está aquí, para que esa gente te aprobara. Porque en estos tiempos usted va donde una persona que esté en poder y en autoridad, y usted pasa cantando, si está bien bonito, la ven bien o no está bien. Pero los apóstoles tenían la facilidad de ver no solamente el exterior, sino que el Espíritu Santo les revelaba lo que había por dentro de la gente. La pareja del esposo que vendió la heredad, y fue donde, alábalo que Dios está aquí, fue donde los apóstoles le dijeron: mire, nosotros vendimos nuestra heredad en tanto. Ananías y Zafira fueron con una apariencia buena ante el hombre de Dios y le dijeron: nosotros vendimos nuestra heredad en tanto y trajimos tanto a la iglesia. ¿Y cuál fue la palabra del apóstol? ¿Y por qué ustedes han querido engañar al Espíritu? Alaba lo que Dios está aquí. Han querido engañar al Espíritu Santo. Miren, dice la palabra que ambos cayeron muertos ahí uno atrás del otro. Así que Esteban pasó el examen de los apóstoles. Estamos hablando de un hombre que era íntegro en todo el sentido de la palabra. Pero la palabra dice que en su obediencia produjo en él el desencadenar del poder de Dios. El poder de Dios se desencadena cuando nosotros somos obedientes a Dios. Yo sé que esta palabra no provoca mucho, amén. Pero yo quiero que usted levante su manito santa ahí donde usted está. Cierre sus ojitos ahí y dígale al Espíritu Santo, muy personalmente: Espíritu Santo, que esta palabra que tú estás dando hoy me ayude a ser más obediente y me ayude a acercarme a ti. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Mira, mis hermanos, dice la palabra de Dios que la integridad de Esteban era tan grande que eso empezó a provocar problemas dentro de los fariseos y de la gente que gobernaba esta sinagoga, de una facción que se llamaban los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Empezaron a disputar con Esteban, porque lo que él hacía molestaba. Algo que tiene el Espíritu Santo es que va a poner ideas en ti que tal vez la gente no puede entender lo que tú estás haciendo ni lo que tú quieres hacer. Dígame si voy un poquito rápido. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo, cosas creativas empiezan a pasar, ideas nuevas empiezan a fluir. El estatus de interés personal y el estatus de confort empieza a cambiar. Ahora yo no quiero mi agenda, ahora yo quiero hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Alguien está aquí en esta mañana. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien, la mente te es transformada, la forma de pensar te es transformada, la forma de hablar te es transformada, lábalo, la forma de conducir te es transformada. Ahora ya no eres tú, ahora es el Espíritu Santo a través de ti. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra que ellos no podían resistir
la sabiduría con la que Esteban hablaba, alabado sea Dios, y al Espíritu que hablaba a través de Esteban. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, la gente que no carga la presencia de Dios no va a poder resistir la conversación contigo, por lo que hay en ellos no resiste lo que tú tienes. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Lo que tú tienes es superior a lo que ellos portan, y es que nadie puede resistir la presencia de Dios. Usted no puede resistir la presencia de Dios si primero usted no está lleno de Él. En este tiempo en el que vivimos, la iglesia de Dios sufre de algo, y es que ahora todo el mundo dice ser lleno de la presencia de Dios. ¿Cuál es la característica de ser lleno de la presencia de Dios? Sin lugar a duda, la palabra me dice que una de las señas de que estamos llenos del Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Pero vivimos un tiempo de falsificación de las lenguas. Tiempo donde la gente falsifica la lengua de Dios. Predicadores que predican y falsifican el lenguaje del cielo. Y la palabra de Dios me dice que los que tales cosas hacen blasfeman contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado. Y es un pecado grave, porque no es un pecado perdonable. Es un pecado que te estigmatiza para el día de la venida del Cordero. Y cuando estemos en el tribunal de Dios, ese pecado va a salir y te hará culpable. Alabado sea Dios. Tiempos de la falsificación del Espíritu. Yo veo gentes en las redes, gentes en la calle, predicar a Dios no para que Dios sea exaltado, no para que Cristo salve las almas. Vemos eventos sumamente caros en el medio. Vemos gente haciendo de todo tipo de actividades. Cuando usted analiza el objetivo de la actividad, no es glorificar a Cristo, sino glorificar a la persona y al ministro actuante. ¿Usted está aquí? Son tiempos graves, porque esas personas hacen que las masas asistan a esa actividad detrás de un consuelo, detrás de una palabra, y lo que encuentran es una persona promoviéndose a sí misma. Tiempo donde los hombres de Dios pagan podcasts. Tiempo donde los hombres de Dios tienen manejadores de plataforma, no para dar el mensaje, sino para promocionarse ellos. Alábalo, que ellos siguen en el mismo lugar. Son tiempos extraños. Y la iglesia de Dios de este tiempo tiene que activar en ellos algo que se llama el discernimiento de espíritu. Yo soy de los que digo que cuando un hombre o una mujer de Dios está orando por alguien, esa palabra que viene de Dios tiene que hablarte a ti directamente. Y cada ser humano en la tierra que camina y que come con sal sabe cuando Dios le está hablando. Usted no necesita un profeta para saber cuando Dios le está hablando, porque la palabra de Dios, el sonido de la voz de Dios, es algo sumamente claro que se siente hasta en los huesos. Alabado sea Dios. Cuando Dios habla, tú lo sientes desde la uña de los pies hasta la punta de los cabellos. Dios no inventa, Dios no da profecías raras, Dios no te emociona, Dios te dice lo que es. Tiempos de profecías falsas, de gente que profetiza, y si no tiene una cámara para que te graben cuando tú te caes en el suelo llorando, babeando, bloqueando, entonces la presencia de Dios no está. ¿Aló? Tiempo de profecías emocionalistas. Predicadores que cuando hablan lo hacen para emocionarte. Siempre le digo a la iglesia, si lo que te están predicando es para emocionarte, ten cuidado con eso. ¿Sí, compadre? Entonces Esteban tenía un problema con esta gente, porque la palabra de Esteban no era emocionalista. La palabra que Esteban daba a los de Sirenia, alabado sea Dios, a los de Alejandría, a los de Cilicia, a los de Asia, a la gente que disputaba con él, no era una palabra tan suave. Esteban no profetizaba el último burro del tiempo. Esteban no profetizaba el maná.
Esteban no profetizaba las últimas túnicas, el último talí. Esteban hablaba al corazón porque hablaba a través del Espíritu Santo. Y al que era ladrón le decía, tiene que dejar de robar. Al que hacía lo malo decía, tiene que dejar eso, alabado sea Dios. Esteban no le pasaba el pañito tibio a aquella persona. Esteban le hablaba de su pecado. Y eso molesta. En una sociedad que estaba empezando a dominar la agricultura, que todavía no había entrado ni siquiera a los inicios de la institucionalización, por decirlo así, porque vivían bajo una monarquía opresora, además de hecho, esta gente había que tener cuidado con ellos, porque los de Cirene eran personas levantiscas. Y esta facción que se levantó, llamado los libertos, la filosofía de los libertos era que ellos tenían que llevarse de los sentidos. Escucha la filosofía libértica. Los libertos decían que el hombre y la mujer deben ser gobernados por lo que sienten. Yo siento. Y eso que siento mueve mi accionar. Un ejemplo es, yo siento hoy adorar a Dios. Pues yo llego a la iglesia y adoro a Dios. Pero mañana yo llego y no siento adorar a Dios. Y la iglesia se está cayendo con la presencia de Dios y tú tenés el aire. Yo siento irme a la playa y no irme al culto. ¿Aló? Los libertos eran gobernados por la carne, por las pasiones de la carne y los deseos de su concupiscencia. Entonces cuando se aparece un hombre como Esteban, que va en contra de la carne, porque los que tienen el Espíritu Santo son enemigos de la carne. Yo se lo voy a volver a repetir. Los que tienen el Espíritu Santo son enemigos de las obras de la carne. Y es que no son compatibles. Usted no puede servir a Dios y a Satanás. Usted no puede servir a la carne y al Espíritu. Tiene que definirlo. ¿Por qué en este tiempo hay gente que no está lleno del Espíritu Santo? Porque tiene mucho de la carne. ¿Aló? Tiene que renunciar a lo que no agrada a Dios para que lo del Espíritu pueda empezar a crecer. Porque el cuerpo espiritual es muy parecido al físico. El físico es alimentado por los alimentos, pero el espiritual es alimentado por la oración. ¿Dónde está la gente de oración de esta iglesia? La gente, cuando usted busca la presencia de Dios, usted alimenta el espíritu. Si tu espíritu no está alimentado, tu espíritu está flaco, tú no estás conectado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios me dice en el versículo 10, pero ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Entonces ellos empezaron a sobornar y dijeron a aquellos, oigan, digan que ustedes han oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Estaban creando un complot contra el hombre de Dios de la época. Esta gente que no pudieron enfrentar a Esteban, que no pudieron resistir la presencia del Espíritu Santo, que no pudieron contender con el dominio bíblico que tenía Esteban, como no pudieron enfrentarlo, ahora buscaron personas que no estaban conectadas en el Espíritu. Presta atención aquí. Cuando usted está enfrentando a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, y usted no tiene la capacidad espiritual para hacerlo, la única opción que le queda a la tiniebla es recurrir a la calumnia y a la murmuración en contra del hombre y la mujer de Dios. Eso fue lo que esta gente hicieron. Buscaron gente que no estaban en el espíritu y le dijeron, mira, nosotros queremos que tú digas que tú escuchaste a Esteban hablar contra Moisés y hablar blasfemia contra Dios. ¿Y por qué contra Moisés? Porque Moisés, en el pueblo de Dios de su época, es el salvador de la esclavitud del pueblo. Moisés representaba al hombre que había, por el instrumento de Dios, por las manos de Dios operando a través de él, sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo había conducido por todo el desierto 40 años y había hecho prodigios y señales. Así que de Moisés y de su memoria había un respeto poderoso que todavía permanece en esta época.
Entonces a un judío nacionalista, a un judío que es ultra ortodoxo, que tú le digas, mira, estás blasfemando contra Moisés, tú estás hablando de una ofensa grave, tú lo estás poniendo casi a pelear. Y esta gente sin temor de Dios, porque el que no tiene temor de Dios es así. El que no tiene temor de Dios habla de las cosas santas y de la gente que está comprometida con Dios. Fíjese que el blanco de este tipo de personas no son miembros cualquiera. No te hablan de un miembro laico, sino que te hablan de personas que están en autoridad. Porque lo que esa persona está haciendo a ellos no les favorece. Alábalo que Dios te en el mismo lugar. Esta gente empezaron a solidiatar al pueblo. La palabra solidiatar significa mover el ánimo. Escuchen. Esta gente, alabado sea Dios, que eran libertos, que eran movidos por el ánimo, empezaron a mover el ánimo de aquellos que no estaban conectados con Dios. Usted puede ver la conexión igual que yo. Cuando en un grupo de personas hay gente que no está en el espíritu y hay otros que son movidos por la carne, los que son iguales se atraen. Usted nunca va a ver un carnal andando con un espiritual. Los carnales andan con los carnales. Alaba lo que Dios está aquí, porque se atrae. El espíritu es el mismo. Hay algo que los une, que los atrae y forman el famoso grupo. Esos son los grupos que destruyen iglesias. Esos son los grupos que dividen grupos de Dios. La gente que andan solidiatados, movidos por el ánimo. El problema de ser movido por el ánimo es que usted no le da cabida al razonamiento. El ánimo es una verdad altruista que sube y baja. Es como las olas del mar. El que es movido por el ánimo es identificado bíblicamente como las olas del mar, que van y vienen, van y vienen. El que es gobernado por el ánimo no tiene una convicción clara de a quién sirve. Pero, ¿cómo así, pastor? Son cristianos, pero no saben a qué Dios le están sirviendo, porque su ánimo es su Señor. Son personas que no van nunca al ayuno, porque el hambre lo gobierna y su estómago es su rey. Alaba lo que Dios está aquí. El ánimo es un peligro y los almáticos son una plaga. ¿Cómo que los almáticos son una plaga? Una persona almática es una persona que no es constante, no puede perdurar en una idea, no puede avanzar en un emprendedurismo que haga. Son gente que empiezan un proyecto pero no avanza, tienen una relación pero no avanza. A su nombre sea la gloria. Inicia, camina un poquito pero no avanza. Son ambivalentes, ahora quieren una cosa, mañana quieren otra. Alábalo de Dios en el mismo lugar. El ambivalente es así. No tiene un objetivo claro. La persona movida por el ánimo no tiene la capacidad de verse en el tiempo. Pastor, ¿cómo verme en el tiempo? Claro que sí. ¿Cómo yo voy a estar en 5 años? ¿Cómo voy a estar en 10 años? ¿Cómo quiero estar en 20 años? No pueden proyectarse en el tiempo. La gente movida por el ánimo se mueven en el tiempo actual en el que viven. Viven pensando en lo que van a comer ahora. Y no han comido bien ahora y ya están pensando en lo que van a comer mañana. Pero su proyecto de mente no se proyecta en el tiempo. Gloria. Díganle al que está a su lado que el Señor reprende el ánimo. A Dios no podemos servirle anímicamente, no podemos servirle con el ánimo. Porque Dios no es almático, entienda. El Espíritu Santo no es almático. Usted no puede mover a Dios con el alma. El alma es la región de tu pensamiento, de tus sentimientos. A Dios usted no lo va a sobornar por mucho que llore. Y estoy en contra de una filosofía teológica que hay por ahí, que dice que si tú le insistes mucho a Dios sobre un punto, por la insistencia Dios te lo va a dar. Eso no se llama así, eso se llama rebeldía. Por lo menos en mi Biblia es identificado como rebeldía. Pero los teólogos lo identifican de otra manera y dicen: si tú oras mucho por un punto, es tanta tu oración y tu insistencia que Dios te lo va a dar. No, no es así.
Eso tiene problemas, porque imagínese una persona orando, enamorado de una persona que tiene su esposo o su esposa. Señor, dame a fulano. Alaba ahora. Aprovechándose de la voluntad permisiva, así es el término teológico. Señor, mira a fulano, pero yo quiero fulana, pero tiene su esposa. No importa, yo lo quiero. Y yo lloro y me tiro el silicio por esa persona. Se lo va a dar Dios. La voluntad permisiva dice que sí. De tanto yo pedirle a Dios, Dios me lo da. Lo que pasa es que los hombres hemos disfrazado hasta lo teológico. A la rebeldía le llamamos voluntad permisiva de Dios. En Dios hay obediencia o hay rebeldía. Alaba lo que Dios está aquí. O tú le obedeces a Dios o tú eres un rebelde. Entonces Esteban luchaba contra los anímicos de su época. Y le decían, no, pero es que esto no es como ustedes dicen. Al Espíritu Santo hay que obedecerle. Esteban tenía palabras en su vocabulario que eran pesadas. Porque a una gente así tú decirle, no, Señor, al Señor hay que obedecerle. Al Señor hay que adorarle en espíritu. Son palabras pesadas. Son cosas difíciles, alabado sea Dios. Y esta gente pusieron testigos falsos hasta llevar a Esteban ante el Sanedrín, alabado sea Dios. Y cuando él estuvo en el concilio, todos los ojos se fijaron en Esteban. La acusación que hacían contra este hombre, todos lo miraron aún asombrados. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote dijo cuando lo vio, muchacho, y es cierto todo esto que dice. Porque el sacerdote cuando lo miraba, lo que veía era la cara de un ángel. La presencia de Dios que él tenía era tan grande que el ángel de Dios se figuraba sobre él, alabado sea Dios. Y le dice, no dándole crédito a lo que escucha. ¿Y es acaso esto cierto? Si Esteban hubiese sido hábil o un poco malicioso, le dice, no. Y acaba de ganar un juicio grandísimo. Pero Dios quería darle una enseñanza a su pueblo. Y él le dijo, varones y hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a Abraham. Esteban empieza su discurso dando una cátedra bíblica e histórica. Dios le apareció a Abraham en Ur de Caldea y lo sacó de aquel lugar, a Mesopotamia, y lo hizo morar en Aram hasta que su padre murió. Y cuando su padre murió, lo llevó ahora a esta tierra que Dios nos ha dado a nosotros, agarrado de la promesa que dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y yo me imagino los ojos de los rabinos mirándole, diciéndole, oye, pero parece un ángel como él. Parece un ángel, míralo. Y sabe historia bíblica. Usted se imagina la carita de los del Sanedrín que le encantaba la historia, viéndolo maravillado, diciendo, oye, pero este muchacho es una sabiduría hecha hombre. Y Esteban seguía diciendo, y él salió de la tierra de los caldeos y habitó en aquella tierra. Y Dios no le dio herencia en ella para poner un pie, sino que le prometió que se la iba a dar en posesión. Y siguió hablando del pacto, y hablando de que era extranjero, y hablando de cómo Dios había juzgado, y le dio el pacto de la circuncisión. Y los patriarcas habló de cuánto fueron movidos a envidia contra José. Y así fue toda la historia bíblica, hasta llegar a un punto interesante, donde él le decía, después, 40 años, el pueblo de Dios fue guiado por el ángel en el desierto. Pero ellos no escucharon a Dios ni a Moisés. Empezó a dañar el discurso. Porque ahora Esteban le estaba diciendo a los del Sanedrín, ustedes que no oyeron a Moisés, ustedes que no oyeron al ángel que anunciaba y 40 años anduvo con nosotros, como su padre, así también ustedes. Ay, alabanza a Dios. Como su padre, así también son ustedes, que no entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y como sus padres apedreaban y mataban a los profetas, así también ustedes han hecho con el justo. Aleluya, glorificado sea Dios. Dice la palabra que el rostro le cambiaba y empezaban a crujir los dientes contra ellos. Yo me imagino los demonios activos escuchando la palabra del hombre que tenía la presencia de Dios hablando. Porque cuando la presencia de Dios habla, los que quieren demonios tienen que salir de los cuerpos. Los que están ocultos ahí
Su nombre sea la gloria. Y él seguía hablando. Ustedes son de dura cerviz, incircuncisos de corazón y también de oído. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que se pusieron de pie, que rompieron los vestidos, que se tapaban los oídos, alabado sea Dios, y empezaron a proferir contra él. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta mañana? Óyeme, cuando tú hables lleno del Espíritu Santo, los demonios no van a poder aguantar la gloria de Dios. Yo siento a Dios aquí en esta mañana. Cuando tú hablas lleno del Espíritu Santo, todo lo que está oculto tiene que salir. Cuando tú hablas lleno del Espíritu Santo, la muerte de la tiniebla tiene que manifestarse. Su nombre. Y dice la palabra de Dios que ellos lo sacaron al patio y empezaron a apedrearlos. Y todo el mundo tomaba piedra para lapidar a Esteban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Sin importar lo que estaba pasando, los ojos del hombre de Dios se mantuvieron fijos en aquel que le llamó, alabado sea Dios, de la oscuridad su luz admirable. Escuche el escenario. Porque esta es la verdad central de lo que quiero decirle en esta mañana. No importando que le estaban apedreando, los ojos de Esteban estaban puestos en el cielo. A su nombre sea la gloria. Esto es poderoso. Sin importar lo que estaba pasando, los ojos de Esteban estaban puestos en el cielo. Los oídos de Esteban estaban puestos en el cielo. Iglesia, tú tienes que tener los ojos y los oídos puestos en el cielo. Sin importar cómo las cosas se vean, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice la palabra que él, fijando los ojos en el cielo, dio gracias a Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: yo veo los cielos abiertos. Levanta tu mano ahí. Él decía: yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, los ojos espirituales se te van a abrir. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Los ojos espirituales se te van a abrir. Prepárate, iglesia, para ver cosas nuevas. Este es el tiempo de la manifestación del Espíritu. Este es el tiempo donde Él se muestra en tu vida. Aleluya, glorificado sea Dios. Y dando grandes voces a Dios, ellos se tapaban los oídos porque no aguantaban la presencia de Dios. Mire que la carne no aguanta la presencia de Dios. La palabra dice que la presencia de Dios tiembla la tierra. Dice la palabra que la tierra se sacude en la presencia de Dios. En una ocasión Dios visitó la tierra. Cuando estaban en el desierto, el pueblo le dijo a Moisés que querían ver a Dios, que querían escucharlo, y el Señor le dijo: dile al pueblo que se aparte 7 días y al 7º día yo descenderé a ellos en el monte. Y cuando pasó el tiempo de la purificación, el Señor empezó a bajar en el monte, y dice la palabra de Dios que el monte se sacudía con velocidad, que las piedras se hundían en la tierra, que había fuego en la cima del monte. Es que nada aguanta la presencia del Dios omnipotente. Las bocinas sonaban anunciando la llegada del Rey. El monte se sacudía. Ellos decían: no lo aguantamos, no resistimos la presencia. Ahora tú y nosotros te oiremos. Es que nada que sea de la carne puede aguantar la presencia eterna de Dios. Es que la presencia de Dios, hágalo, tiembla la tierra. Esta es la presencia de Dios. Miren que la iglesia, la teología es buena, pero busque la presencia de Dios. Si usted la tiene, gloria a Dios, pero busque la presencia de Dios. Olvídate de todo, es la presencia. Lo que tú necesitas es que el grande camine contigo, el que caminaba en el río que baja con el profeta. Eso es lo que tú necesitas. El que se paseaba en Jerusalén, el que tú necesitas, el que se movía sobre las aguas. Eso es lo que tú necesitas. Busca la presencia de Dios. Pastor, ¿y por qué
que no tiene el Espíritu Santo necesita meterte en ayuno y buscar la presencia de Dios. Aleluya. Mire, cuando yo era nuevo creyente, Dios me enseñó algo, y voy a terminar con este secreto. La gente pide ser bautizada en el Espíritu, y mucha gente no son bautizadas en el Espíritu, y son gente buena, son gente íntegra con Dios, pero no son bautizados en el Espíritu. Yo le preguntaba al Señor: Padre, ¿por qué ellos no son bautizados en el Espíritu? Y el Señor me decía: porque están fuera de la misión que yo quiero para ellos. El Espíritu Santo es una persona que trabaja con gente comprometida. No voy a decir eso así. El Espíritu Santo trabaja con gente comprometida con Él. Si tú estás comprometido con Él y estás envuelto en la visión que Él quiere para tu vida, el Espíritu Santo se va a manifestar. Si lo que tú buscas es lucrarte tú y darte a conocer tú, el Espíritu Santo no se va a manifestar. Si quieres el beneficio para ti, el Espíritu Santo no se va a manifestar. Me está hablando la voz de la experiencia. Pero si aprendes a poner de lado, y yo sé que a un predicador tú decirle eso es duro, pon de lado tu agenda y deja que la agenda de Dios sea lo primero, y te aseguro que el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida y tú vas a ser bautizado por el Espíritu. Les voy a decir algo más: el Espíritu Santo no viene a bautizar a nadie que no esté comprometido al 100% con su obra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nunca el Espíritu Santo vino sobre los farfulleros, sobre los bulteros, nunca vino sobre los chismosos, nunca vino sobre los arrogantes. Siempre venía sobre un grupo de personas, aquellos que estaban involucrados con la salvación de su pueblo. Eso recibían el Espíritu Santo. Aquellos que querían libertar al pueblo de Dios, eso recibían el Espíritu Santo. Aquellos que querían salvarlo de la esclavitud, eso recibían el Espíritu Santo. Aquellos que querían destruir los Baales y hacer que el pueblo volviera a Dios, eso recibían el Espíritu Santo. Aquellos que cuando profetizaban daban una palabra para que se arrepienta la gente, para que la gente se metiera con Dios, eso recibían el Espíritu Santo. Aquellos que oraban para que los otros se sanaran, no para buscar fama a través de milagros baratos, sino para que Dios se glorificara en una vida, eso recibían el Espíritu Santo. Dios está levantando una iglesia que se involucre con Él para llenarlo del Espíritu Santo. ¿Dónde está la gente que tiene el Espíritu Santo aquí? El Espíritu Santo tal vez no te haga rico, pero te va a llenar de gracia. Tal vez no te haga famoso, pero el poder de Dios va a estar contigo. Y aseguro que si tienes el Espíritu Santo, los demonios se te van a someter, las naciones se te van a abrir. Y aseguro que no vas a tener nadie que te aguante. Que cuando tú abras la boca, el Espíritu Santo va a hablar a través de tu boca. Y aseguro que si se ofende tu carne, el Espíritu Santo te va a bautizar, el Espíritu Santo te va a llenar, el Espíritu Santo va a tomar control. Alaba la gloria. Su nombre, a su nombre. Este es el tiempo de la gente comprometida con el Espíritu Santo. Porque a veces los pastores atacamos tanto a la gente. Hermano, sea puntual, porque yo quiero que tú seas formal con Dios para que reciba del poder de Dios. La carne siempre se va a oponer para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y la flojera del carácter son la primera prueba que el hombre y la mujer de Dios tienen que vencer para poder ser lleno del Espíritu Santo. Ponte de pie ahí donde tú estás.